Aleluya. ¿Se gozan en la palabra? 2019. Y la historia continúa desde el 2011. Los que vienen llegando, bueno, Dios ha tratado con Canezna. 2011 fue un tiempo de inestabilidad. Recuerdan al crimen que andaba con todo lo que daba. Pero Dios dijo, estén quietos y verán mi gloria. Amén. Y luego las realizaciones divinas, 2012. Ahí ocurrió un milagro en el Hotel San Jorge. No sé cuántos lo recuerden, pero terminó un culto como estos. Y afuera del hotel estaba un hombre tirado y todos haciéndole círculo. Gran parte eran hermanos que habían terminado el culto. Había llegado la Cruz Roja y ya no hubo signos vitales en ese hombre. Y habían llamado al CEMEFO. En eso sale mi esposa y ora por él. Ella no sabía que estaba muerto. Y resucitó el hombre. Y resucitó de tal manera que cuando llegó el CEMEFO, no, pues está vivo, ábrele a la Cruz Roja. Realizaciones divinas, bendito sea el nombre de Dios. El 13 fue emprender el vuelo, Ari. Nos salimos del San Jorge y agarramos el Alameda, Recepciones Alameda, ¿se acuerdan? Y ahí nos recibió el 2014, que fue la multiplicación, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Y luego le brincamos a la cochera de Real de Peña, y nos fuimos a la cochera para decirnos Dios, no importa que no tengan templo, que no tengan nada, la alabanza sale de su corazón. Y una lectura preciosa de Apocalipsis, amén, amén. Y los últimos 4 años han sido de menos a más en cuanto a nuestra vida cristiana. Se fijan en el año de la madurez espiritual, amén, donde Dios quiere que ya no seamos niños fluctuantes. Y luego después vino el reencuentro con el Espíritu Santo, amén. ¿Cuántos se reencontraron con el Espíritu Santo? 2015, 2016, y luego 2017, ¿qué es lo que viene? El 17 fue el reencuentro, ¿no? El 18 fueron las palabras de Jesús. Entonces vemos al Espíritu Santo. Primero la madurez, el Espíritu Santo, Jesús y ahora Dios. Revelation en inglés, revelación, Apocalipsis. Estamos en tiempos finales. Y Dios quiere que tú estés preparado. Y qué tremendo, yo no me puse de acuerdo con el pastor David. ¿Y de qué predicó el domingo pasado? En la graduación de Elvita que está aquí. Apocalipsis. Y cuando yo lo oía, ups, se me está adelantando el pastor David, porque es la palabra. Hermanos, si bien Apocalipsis 1 del 1 al 6 va a ser nuestro texto los 12 meses del año, los 365 días del 2019, vamos a ver en lo que concierne a mis predicaciones Apocalipsis todo el año. ¿Se gozan? Un libro de revelación, un libro que no cualquiera entiende, y su servidor con mucha humildad y con mucho amor se lo va a desmenuzar para que usted lo digiera y para que no sea engañado por otras doctrinas. Es el año de las doctrinas, 2019, amén, cimentados en la doctrina bíblica. Y Apocalipsis se presta para muchas interpretaciones, pero yo, su pastor, le va a presentar la interpretación bíblica de este libro lleno de misterios, de revelaciones, de símbolos. Por ejemplo, ¿cuántas veces vamos a morir nosotros? 1 o 2 veces. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tienen alguna idea o guardan silencio? Segunda pregunta, ¿cuántas veces van a morir las personas sin Cristo? 1 o 2 veces.
es interesante ver. En Apocalipsis dice que nosotros moriremos una vez. Y cuando resucitaremos, será para siempre. Ya no habrá más muerte. Pero los que están sin Cristo morirán 2 veces. La primera es la que vamos a pasar todos juntos por el pecado de Adán. La segunda será para ellos. Dice que van a ser resucitados solo para ser juzgados y después volver a morir en un tormento eterno. Apocalipsis. Nadie lo revela más que Apocalipsis. Amén. Por eso tenemos que conocer Apocalipsis, porque es el futuro. Alguien dijo: conoce la historia para que no te condenes a repetirla. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Yo te diría, en Apocalipsis es: conoce tu futuro para que vivas tu presente. Amén, amén. Esto es transitorio. Sí, los afanes, el que no haya dinero, el que te enfermaste, el que te corrieron del todo, es transitorio. Apocalipsis son principios eternos y son los que tú y yo debemos conocer. Amén. Y no tener miedo a la muerte, porque es un paso a la vida. Amén, amén. A Dios le ha placido hablar a Canesla de Apocalipsis. Y juntos vamos a iniciar esta gran aventura. ¿Están listos? Vendrán a ser sermones exegéticos. Va a cambiar un poquito, ¿verdad?, al tipo de sermones al que ustedes han estado habituados, porque así lo demanda este tipo de mensajes. Amén. Pero vamos a ser edificados en la palabra de nuestro Señor Jesús. Así que su servidor, durante el año 2019, si Él lo permite, hablaré de Apocalipsis y veremos desde el capítulo 1 hasta el 22. Amén. Que Dios nos conceda, porque es mucho material. Amén. Y me voy a tratar de hacerlo explícito, que ustedes lo puedan digerir. Se está grabando. Las personas que nos ven por el video también van a conocer el significado bíblico de este libro misterioso, de este libro de revelaciones. ¿Estamos listos? Hoy nos corresponde entonces Apocalipsis capítulo 1, ¿sí? Y aparece ya en la pantalla y usaré la versión 60. Así que usted lo puede seguir ahí en la pantalla y yo lo leo aquí en mis notas. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y decimos a su palabra: así sea. Amén, amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Apocalipsis. Comencemos por su nombre. Apocalipsis es una transliteración del griego al español. No es un castellano. No tiene su raíz en el latín o en el castellano, en el español. Es griego transliterado. Por eso en griego es apocalipsus, ¿sí? Y se traduce como apocalipsis para nosotros. Y esta palabra la traduce mejor la versión inglesa King James. La versión inglesa King James presenta este libro como Revelation. Amén. Que eso significa apocalipsis finalmente. ¿Qué significa apocalipsis? Ok, es lo primero que tú puedes aprender en esta mañana, ¿de acuerdo? Que apocalipsis significa revelación. Ahora, ¿qué es revelación? Revelación significa correr el telón. Amén. Correr el velo para poder ver lo que está atrás. Como una obra de teatro, ¿de acuerdo? No puede empezar la obra hasta que sea corrido el telón. Y los espectadores no pueden ver más que telas. Pero cuando se da la orden, alguien corre el telón y empieza la obra. ¿De acuerdo? Revelación es eso. Pero no es correr el telón de cualquier teatro de este mundo fugaz. Es correr el velo del cielo y ver lo que no se ve, y traer a la tierra lo que pertenece al cielo. Hacer de lo intangible algo tangible, y de lo abstracto algo concreto. Amén. ¿Se gozan por esto? Eso es Apocalipsis. Apocalipsis es una revelación, es una comunicación del mensaje de Dios a través de símbolos. Menuda tarea para el apóstol Juan. Escribe lo que ves. Por eso el adverbio de comparación es repetitivo. Cuando dice Juan, eran como, y se asemejaban a, parecían a, porque era una serie de visiones, de revelaciones, que por primera vez él estaba disfrutando, y tenía que traerlo a un lenguaje humano. ¿Están conmigo? Apocalipsis es un libro de visiones. El mensaje apocalíptico se transmite a través de visiones. ¿De acuerdo?
es revelación, donde Juan es espectador nada más. Amén. Un libro de símbolos, altamente simbólico. Expresar lo que no se puede expresar. Dios provee los símbolos que Él necesita a través de cosas concretas. Principios espirituales, ideas. Las cosas abstractas son plasmadas en conceptos concretos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Este documento se refiere al presente o solamente al futuro? Es la primera pregunta, ¿no? Es literatura apocalíptica, trasciende a la profética. Atención, se cuece aparte, no es solo profecía, sino escatología. ¿Qué quiere decir? Que apunta a los acontecimientos finales. Amén, amén. Y para esto surgen 3 escuelas de interpretación. La primera es la escuela preterista o del pasado. Esta escuela de interpretación dice que, con excepción de los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, todo se cumplió en el tiempo en que fue escrita, es decir, en el siglo II, principios del siglo II, a fines del siglo I, cuando Domiciano era emperador romano. Y entonces dice esta escuela de interpretación que Apocalipsis fue para esa iglesia, Esmirna, Tiatira, Filadelfia, que existieron históricamente. Se respeta. La escuela futurista es lo contrario y dice: todo el libro, con excepción de los primeros 3 capítulos, se refieren a acontecimientos futuros. Wow. Entonces la preterista no, ya pasó todo. La futurista no, apenas va a pasar. Y vamos con la tercera y última, la escuela de interpretación histórica. Esta escuela ve al Apocalipsis como una predicción del proceso del desarrollo de la iglesia histórica. El libro fotografía el periodo de la historia de la iglesia. Cada uno de estos escuelas tienen puntos positivos, ¿de acuerdo? Es decir, la futurista no erra cuando dice que era para la iglesia del siglo I y II. Es correcto. Pero yerra cuando dice que no es para nuestro tiempo. ¿Estamos? La iglesia futurista no yerra cuando dice que son cuestiones finales, escatológicas, palomita. Pero se equivoca cuando dice que no tiene nada histórico. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas escuelas tienen algo positivo y con eso es lo que nos quedamos. Cada una de estas escuelas tiene puntos positivos, pero también negativos. Debemos interpretar el libro bajo los siguientes puntos, bajo las siguientes premisas. Número 1, ese libro fue escrito para la iglesia cristiana de Asia Menor, no para nosotros. ¿Decimos amén? En primer lugar, no para nosotros. La iglesia estaba siendo masacrada. Estamos orando por un avivamiento. Pero si oramos por avivamiento, estamos orando por persecución, por muerte, por derramamiento de sangre. Porque cuando empecemos a hacer ruido, vamos a cimentar las mismas bases del infierno. Y va a haber una respuesta, un contraataque. Según los historiadores, 120 millones eran cristianos en el primer gran avivamiento del Imperio Romano. Un avivamiento tremendo del Espíritu Santo. No había fronteras, conversiones masivas, masivas, masivas. Y Apocalipsis fue para esa iglesia porque fue sacudida por la persecución. Amén. En segundo lugar, debemos tomar en cuenta que este escrito es un lenguaje altamente simbólico, no literal. ¿Sí? Algunos han interpretado literalmente y han caído en errores. Hace algunas décadas se escribió un libro que fue un bestseller, un libro cristiano que se llamó Cuando el dinero falla. Y usted lo puede ver ahora en internet o lo puede conseguir. El autor de este libro habla de una interpretación literal del 666. ¿Sí? Y dice, los códigos de barras es el anticristo. Y en aquel tiempo, hace décadas, fue un boom. Se vendió y dijeron, no, el código de barras, los numeritos.
Y ahora ya nadie piensa en eso, ¿verdad? Es más rápido. No. Apocalipsis está lleno de símbolos. Las reglas de interpretación hermenéutica no aplican en Apocalipsis, porque es altamente simbólico. ¿Están conmigo? Número 3. Juan usa la terminología del Antiguo Testamento con mensaje del Nuevo Testamento. Amén. Para entender a Apocalipsis te tienes que empapar de los 66 libros de la Biblia para poder bien interpretarlo. Si no sabes de la Biblia, no te metas a Apocalipsis, porque Apocalipsis es un compendio bíblico. Y para muestra un botón basta, por ejemplo, Isaías en el capítulo 6 de su libro, versículo 3, habla de su visión y dice que vio el trono de Dios y vio a serafines, arcángeles, adorando al Señor, y decían: Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y Juan en Apocalipsis 4:8 ve lo mismo. Vio el trono de Dios y ángeles que decían: al que está sentado a la diestra y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria. Amén. ¿Quieres entender Apocalipsis? Tienes que entender y conocer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, debemos recordar que este mensaje no tiene aplicación limitada. Es el cielo, es la eternidad, son principios eternos. Ay de ti si lo interpretas de una manera limitada para un suceso, para una persona, para un lugar, sino más bien se trata de principios eternos y divinos. ¿Cuántos dicen amén? No olvidemos nunca estos 4 principios para poder entender la palabra de Jesús. Un dato más histórico, porque Apocalipsis fue escrito para la iglesia del siglo I y II. Amén. ¿Cómo estaba la iglesia? Avivada. ¿Qué es avivamiento? Algo que vamos a conocer. No lo conocemos. La iglesia del siglo XXI no conoce lo que es un avivamiento. Pero la iglesia primitiva sí, porque el Espíritu Santo se derramó. Y wow, se expandió por todo el mundo antiguo. Miles y miles de personas se convertían a Cristo. Amén. De tal manera que el Imperio Romano la vino a considerar como una amenaza. ¿Por qué países comunistas no quieren el cristianismo? Por 5 razones. Tienen miedo. China comunista sigue queriendo aplastar a los cristianos. Tiene miedo porque es un poder que lo rebasa. Porque la iglesia no es una entidad humana, sino divina. Y su fundador no es el hombre, sino Jesucristo. Por eso algunas naciones le tienen miedo. Y así pasó con el Imperio Romano. Los cristianos por todas partes, pero los cristianos tenían ciertas características que incomodaban al imperio. En primer lugar, los romanos consideraban al cristianismo como una situación ilegal ante el gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como habían proselitado y era una conversión tremenda, ya las deidades paganas quedaron a un lado. ¡Qué precioso! El pastor David ora y dice: gracias Dios, porque Sinépolis está solo y la gente está en las iglesias. Gracias Dios, porque los estadios de fútbol están vacíos y las iglesias llenas. Hace algunos años, no muchos, soñé que el estadio olímpico estaba lleno, pero para un culto repleto. Así era el cristianismo en los tiempos antiguos. Entonces el imperio dijo: no, esta es una amenaza, están bárbaros, nos están barriendo. Ya nadie viene al circo romano. La economía está siendo afectada. Número 2,
eran considerados como una religión exclusivista, porque ellos se negaban a adorar a los ídolos y al emperador, porque el emperador era considerado un dios, una deidad. Todos los cristianos decían: no vamos a adorar, adoramos a Jesús, Rey de Reyes. Y el emperador decía: es una competencia, ¿quién es ese Jesús más poderoso que yo? Y los empezaron a ver con malos ojos. Los cristianos se negaban a participar en el ejército, porque ellos van por la vida, no por la muerte. Los cristianos también no daban juramento a los dioses del imperio, y todos los soldados romanos tenían que dar juramento a los dioses del imperio. Entonces los cristianos empezaron a ser acusados de prácticas raras, como el canibalismo. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Por qué acusaron a los cristianos de caníbales? ¿En qué se basaron? Decían los romanos: es que oímos decir que se reúnen a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, la Santa Cena. ¡Son caníbales! Y siguieron las acusaciones, y el dedo acusador del imperio se levantó contra el cristianismo. Se les consideraba homosexuales porque se saludaban con ósculo santo. Para el sucio todas las cosas son sucias, dice Pablo, y para el puro todas las cosas son limpias. Amén. Entonces, también se decía que los cristianos eran un grupo que tenían ciertos ritos malos. Comenzaron entonces a asociarlo con todas las desgracias del imperio. Si el ejército sufría bajas, si había sequías, si había cualquier desgracia, los consideraban culpables a los cristianos. Finalmente sale un decreto que se proponía, escuche bien, erradicar de la faz de la tierra a esta secta. Se organizó una gran persecución dirigida por Nerón, quien, escuche bien, literalmente bañó de la sangre de los cristianos a Roma. Empezó la persecución, y ahí está el Coliseo romano como un mudo testigo de la muerte de miles de cristianos. Y qué paradoja, ¿no? Lo que fue un calvario para muchos cristianos que dieron su vida por su fe, ahora se asienta ahí la idolatría y el poder del Vaticano que gobierna al mundo. Qué paradoja, ¿no? Qué contradicción. Nerón bañó de sangre a Roma. Cuentan los historiadores que habían apresado a los cristianos. Ya los cristianos no se podían reunir libremente. Y atención, porque por ahí en las curules del Senado y de la Cámara de Diputados, de los poderes de gobierno, se están lanzando algunas propuestas de que le bajen los cristianos al sonido, que se va a considerar inapropiado en horas estar tocando en ciertas horas, que se va a prohibir el evangelismo casa por casa, porque las personas tienen sus derechos y no deben de tocarle. Los ámbar. Decimos gloria a Dios por lo que tenga que venir. Nerón tenía sus eventos en el Coliseo romano, y ya los gladiadores quedaron a un lado y los protagonistas eran los cristianos. A todos los que atrapaban, familias enteras, los llevaban al Coliseo. El domingo, el día de la fiesta, llegaba el emperador, y aquel Coliseo estaba atiborrado de gente con deseos de ver el espectáculo. El emperador daba la orden y se abrían unas rejas, y de esas rejas salían familias y familias a la arena del Coliseo. Por su propio pie llegaban al centro, se abrazaban. Podemos ver a la mamá con su bebé cargando. Y estaban todos y veían a toda la gente que los estaba viendo. No sabían los cristianos lo que les esperaba.
Y ahí estaban en el centro decenas y cientos de personas. Y empezaban a alabar a Dios. Y decían: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio y el poder. Empezaban a adorar. El emperador daba la orden, y de otro lado se levantaban unas rejas de acero, y detrás de ella venían leones y tigres que los tenían hambreados. Habían pasado semanas sin que comiera nada, y ahí estaba su comida. Y empezaba el espectáculo. Los leones a devorar vivos. Aquella mamá que tenía a su bebé pudo ver cómo con las fauces del león le arrancó a su hijo. Y un tigre vino y terminó con su vida. Y era el espectáculo. Y todos atentos viendo la masacre de los cristianos. Terminaba el espectáculo. Las fieras salvajes saciaban su hambre y se retiraban, y solo quedaban despojos. Pero para Nerón todavía no terminaba el espectáculo. Cuentan los historiadores que él se bajaba y iba a la arena a ver los restos mortales. ¿Y saben para qué iba? Porque quería ver esos rostros que sufrieron una muerte cruenta. Quería verles la cara de terror. Entonces uno de sus soldados movía ahí una cabeza que quedó, un rostro que fue intacto, y Nerón veía una sonrisa en esa cara, en esa cabeza. No sufrieron las cristianas, no murieron de terror ni de espanto, no sintieron la muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto traumó al emperador a tal grado que sus demonios hicieron posesión de él e incendió a Roma, según los datos de la historia. Tremendo. Esa era la situación en el tiempo que se escribe Apocalipsis. Ahora sí entramos al texto. Nos dio escalofrío, ¿no? Tan solo imaginarlo. Imaginan verlo, vivirlo. Tremendo. Y así nace Apocalipsis. La gente decía: ¿y Dios? Oramos, clamamos y no vemos a Dios. Tal parece que el emperador es el Dios. No vemos a Dios manifestando. ¿Dónde estás, Dios? Extiende tu mano, envía tus ángeles, consúmelos con el fuego. Y Dios guardaba silencio. Por eso Apocalipsis es un libro que tiene relevancia cuando tú estás en sufrimiento, cuando no ves lo duro sino lo tupido, y puedes decir: Dios, te estoy alabando, ahora son 8 horas de oración y mira cómo me siento. Apocalipsis es para ti, y lo vamos a ver por qué. ¿Listos? Versículo 1: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. 2 cosas quiero decirles este primer versículo. Primero, ¿de quién es la revelación? ¿De Juan? ¿De un hombre? ¿De una persona? ¿De un ser humano? No. Esta revelación le pertenece a Cristo. He ahí la trascendencia de lo que viene en su contenido. Es Jesucristo abriendo los cielos para que tú y yo veamos desde su perspectiva lo que está pasando en la tierra y lo que está pasando en el cielo. ¿Decimos amén? Es de Cristo esta revelación. Y luego dice que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas
¿qué dice? Que deben, ¿qué? Suceder pronto. ¿Pronto? ¿Ya sucedió Apocalipsis? ¿Pronto? ¿Hace cuánto fue escrito? ¿2000 años? ¿Están conmigo? ¿Y cómo que suceder pronto? ¿Qué es para Dios pronto? Quiero que vayas, y ahí va a aparecer en tu pantalla, 1 Corintios 7:29. A esto se refiere pronto. ¿Listos? Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Amén. ¿Qué dice Pablo? El tiempo es corto. Estas cosas van a suceder pronto. ¿A qué se refiere? A nuestra expectación. Amén. Sobre las cosas que van a suceder. A no dejarnos guiar por los afanes de este mundo. A no perder el rumbo ni la vista. A fijar nuestra mirada en las cosas que están por suceder pronto. Amén. Ahora está ahí más adelante, 1 Tesalonicenses 4:13. ¿Lo puede leer la congregación? Ahí está en la pantalla. Amén, versículo 15. No, pues lo leo medio chuecón ahí, pero bueno, se las paso. ¿Pero a qué quiero llegar con este pasaje? ¿Quién está hablando ahí? Pablo apóstol, ¿están conmigo? Wake up, despierten. Pablo apóstol está hablando. ¿Y qué dice en el versículo 15? Dice, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Él viene pronto. Las cosas que han de suceder pronto. ¿A qué significa? No te duermas en tus laureles, porque Él viene pronto. Haz de esta promesa un estilo de vida. Vive y acostúmbrate cada mañana a asomarte al cielo, porque en una de esas nubes Cristo volverá. A eso se refiere. A eso se refiere. Vive este día como si fuera el último. Si Él te llama a su presencia o Él viene. ¿Están conmigo? A eso se refiere. Y dice más adelante, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Quién ha visto todas las cosas? Juan. Amén. ¿Y da testimonio de ello? Amén. ¿Qué ha visto Juan? Primera de Juan 1, del 1 al 3, ahí lo tienen en su pantalla, y esto lo que ha visto Juan. Y dice, lo que ha sido desde el principio, dice el apóstol, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos. Respecto al verbo que es vida, esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Leí la versión internacional, ustedes tienen la 60, pero es el mensaje. ¿Están conmigo? Juan testifica de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que ha palpado y de lo que ha contemplado. ¿Es verdad su testimonio? Claro que sí, es verídico. Y dice la Escritura, y dice Juan, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ya sabemos las cosas que van a suceder pronto. ¿Cómo llama a esas personas diligentes? ¿Cómo las llama? Dichosos, Jorge. Felices irán. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan.
leen, oyen y guardan. Porque esto está por suceder pronto. Por eso es lo que decía Pablo. Es que el tiempo es corto. Y los que tienen su esposa que no es como mi esposa, que es muy gorrona, los que tienen esposas gorronas, no como la mía, que es un ángel, vivan como si no tuvieran esposa. ¿Verdad? No hay ninguna aquí, gracias a Dios. Por eso lo digo abiertamente. ¿Amén? No dijo, ¿verdad? Ahí están las hermanas que dan. ¿Y por qué no dijo esposos? ¿Por qué nomás dijo esposas? Bueno, no sé, ahí le preguntamos cuando estemos con él. Pero no te distraigas. Trabajo, novio, novia, relación, dinero, afanes de este mundo. No te distraigas. Vive como que no existen. Vive de esa manera, porque el tiempo es corto. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Gracia y paz, caris e Irene en griego. Caris es gracia, Irene es paz. Si usted va a tener un bebé, una bebé, póngale Irene, un nombrazo con ganas. Yo me quedé con esas ganas. Quería ponerle a una hija Irene, nomás me quedó el gozo. Me faltó la paz y la esperanza. Irene, paz. Gracia es la iglesia cristiana. Paz, los judíos. Shalom. Ahí estamos los dos pueblos injertados en uno. ¿Estamos aprendiendo esta mañana, esta tarde? ¿Estamos aprendiendo? El saludo es para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Judíos y cristianos redimidos por la sangre de Cristo. Decimos amén. Gracia y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Wow, ¿hay 7 espíritus en el cielo? Simbolismo. Entran aquí los símbolos. Apocalipsis es altamente simbólico. No son 7 espíritus, pero el 7 es perfección. En la numerología judía, hebrea, el número 7 es perfección. Es algo completo, es algo absoluto. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Le dijo Pedro a Jesús. 70 veces 7. 490 veces. Le cuento y ya. A la 500 ya no. No. Sé perfecto en tu perdón. Número 7, perfección. Y habitúate al número 7. Porque verás ahorita, ya lo viste, 7 candeleros. ¿Cuántas iglesias? 7 iglesias. ¿Cuántos sellos vamos a ver? Miren, no los leyeron y ya saben que son 7. ¿Cuántas copas? 7 copas. ¿Cuántos jinetes del Apocalipsis? 4, ¿verdad? Ya descubrí a los que dijeron 7, no han leído Apocalipsis. Amén. Entonces el 7 es perfección. Cuando habla de los 7 espíritus, es la perfección de Dios. No es otra cosa más que ¿qué? La perfección de Dios en su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿A quién les escribe? Ahí está una mujer viuda. Su esposo fue devorado por los leones. Sus hijos fueron tragados por tigres el día de ayer. Y lee: el soberano de los reyes de la tierra sigue estando en su trono. No tengas miedo al que destruye tu cuerpo, porque nada más hasta ahí llega. Teme a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno, y es Dios. Y allá está esa mujer y empieza a llorar. Sí, Cristo sigue siendo rey. Y vengan las leyes que vengan, sean en nuestro favor o en nuestra contra,
Él sigue estando en su trono. Él sigue controlando. Por eso no te afanes cuando tengas pruebas, luchas, adversidades. Él está en su trono y es soberano de los reyes de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Y luego esta declaración preciosa, la que yo me imagino que cantaban los cristianos primitivos: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos un cántico, porque esta es una oración doxológica. Doxa es adoración. ¿Quieres hacer oraciones doxológicas? Aprende a adorar cuando oras. Esta es una oración doxológica, cuando le dices: Dios, tú nos amas, porque el texto griego así es: al que nos ama. Me quedo con la versión internacional, hace más justicia al griego, más que al que nos amó, al que nos ama. Sí, te ve ahí con tus debilidades, te ve ahí saliendo de lugares donde no debes de estar. Ahí te ve y te sigue amando, te sigue amando. Sí, ve cómo le fallas, ve cómo a veces traicionas, y te sigue amando. Ve tu tibieza, ve tu ingratitud, y te sigue amando, y te sigue amando. Al que nos ama y nos lava de nuestros pecados. Aquí vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Atención, no que los que lo crucificaron se arrepintieron y digan: ay, ¿por qué lo crucificamos? No, la lamentación va a ser: ¿cómo resucitó? Vive, agárrense. Ese va a ser su lamento de espanto, porque Él es el dador de vida, Él es el Todopoderoso. Lo van a lamentar todos aquellos que lo traspasaron, todos aquellos que lo agredieron, porque van a decir: pues no estaba muerto, no lo vencimos, ¡ay de nosotros! Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando vean al Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, una expresión a la que te habitúes. El título de Jesús favorito. Él era hijo de Dios, ¿sí o no? Pero Él nunca dijo el Hijo de Dios. Cuando hablaba de Él decía Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Cuando vean al Hijo del Hombre, humildad en Jesús. Así que el Hijo del Hombre se refiere ¿a quién? Cuando vean al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Amén. Brincamos ahí a Mateo 24, 30, 31. Está hablando Jesús cuando estuvo en el ministerio, cuando estuvo en la tierra. Pero del día y la hora, dice Jesús, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿De quién? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis.
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es la inminente venida de Cristo. Sí, amén. Volvemos a Apocalipsis y habla Jesús: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Y luego qué dice? ¿Qué dice? ¿Otra vez? Jesús es el Todopoderoso. No es Domiciano, no es Roma, no es el imperio. Jesús es el Todopoderoso. Por eso Pablo decía: a ustedes creyentes, Dios les ha concedido creer en Jesús, pero también les ha concedido padecer por Él. Aunque usted no lo crea, tenemos persecución. No se compara a esta, pero sí hay persecución. ¿Qué tal en nuestro trabajo nos tratan? Ya llegó el aleluya, ya chaqueteó. ¿Qué tal nos tratan nuestros familiares? Porque ellos no quieren nada de Cristo. Sufrimos persecución. Aún nuestras autoridades nos relegan porque somos minoría. Sufrimos. Pero Él es el Todopoderoso. Y mientras Él esté en el trono, nuestra vida está garantizada y nuestra vida está segura. Amén. Se menciona repetidas veces: yo soy el alfa y la omega. Amén. Ahí lo leímos y más adelante dice: yo soy el alfa y la omega. ¿Sí? Cuando dice Juan, únanse conmigo ahí en la lectura, dice que estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y lo dice: yo estaba en el Espíritu. Amén. ¿Qué es estar en el Espíritu? Son cosas que necesitamos conocer, porque estamos en la carne comúnmente y vamos a orar y ni oramos, porque la mente se nos va como aquí, bueno, a lo mejor no en esta iglesia, pero en otras, cuando dice que se oremos, hacemos esto. No oramos y estamos así: mañana tengo que pagar la renta. Y la mamá: híjole, dejé la mecha muy prendida en la olla de los frijoles, se me van a quemar cuando llegue. No están orando. En el Espíritu, ¿qué significa? ¿Con qué se come? Son palabras mayores. Dice Pablo: ora con el entendimiento y ora en el Espíritu, en lenguas. En lenguas. Tú no sabes lo que dices, pero el Espíritu sabe y Dios lo sabe. Y dice Juan que estaba en esa dimensión. Había sido desterrado por Domiciano, desterrado a la isla de Patmos, una islita que ahorita todavía existe, tiene 3,000 habitantes y tiene una superficie de 34 kilómetros cuadrados. Es una cosita en el mapa. Se hizo famosa por la visión, si no ni en el mapa la hicieran. Hay un monasterio ahí en Patmos, ¿verdad? Porque buscan la espiritualidad y la gente religiosa, ¿verdad? Y ahí estaba Juan, desterrado en esa isla. Y Jesús se le aparece y le dice: yo soy la primera letra del abecedario y la última. El alfabeto griego, alfa, beta, gamma. En griego, porque era el idioma que se hablaba en ese tiempo, como la hora es el inglés, lenguaje universal. En aquel tiempo eran muchos pueblos de muchas lenguas, pero el griego era el común. Entonces, cuando los cristianos escuchan: yo soy el alfa, la primera letra,
y la omega, la última letra del abecedario. Principio y fin. Lo que ustedes están viviendo no es ni el principio y el fin, es temporal, es un trocito de su tiempo. Pero yo trasciendo al tiempo. Yo soy el principio y fin. Amén. Él lo dice, el primero y el último. Colosenses 1:15 al 18 dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, Apocalipsis, el que vio Juan, es Jesús, para que en todo tenga la preeminencia. No hay nombre más sublime que el de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Y con ese nombre me quedo yo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es lo que ve Juan en el cielo. No ve a santos, no ve a vírgenes, no ve a ídolos. Ve al autor de la vida, al Hijo de Dios. Y si Él nos abriera los cielos esta tarde, veríamos exactamente lo mismo. Aleluya. Escribe en un libro lo que ves y envíalo, volvemos a Apocalipsis, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, mientras se pone la imagen, miren lo que vio Juan. Apocalipsis es un libro de visiones. Las visiones son el lenguaje de Dios. Así que no te asustes. ¿Dónde está Lula? Aquí está Lula. La suegra de Lula, que es la mamá de Lalo. ¿Dónde está Lalo? Están muy separados porque ella es panderista y se les respeta, ¿verdad? No porque se aman mucho y son un bonito matrimonio. Pero la mamá de Lalo, la suegra de Lula, se quebró la cadera y está internada, y estamos orando por ella porque ella ha creído en Jesús. Y entonces estaba Lula en la semana y estaba adorando Lula ahí en el Seguro Social. Se pasa, ¿verdad? Como dice Florita, se pasa Lula, ¿cómo va a estar adorando? Gloria a Dios. Estaba adorando. Y estaba su suegra con los ojos abiertos escuchando la adoración de su nuera. Y de repente Lula ve a su suegra y su rostro empieza a cambiar para bien. De quejarse, de sufrir, empezó a abrir más los ojos, su rostro le resplandeció y se quedó así estática, a tal grado que Lula termina de cantar y le dice: señora Fina, ¿está bien? Sí. ¿Qué pasó? Vi al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué tal, Lalo? Vi al Señor. Esos son visiones. Esas son visiones. Y fueron las que tuvo Juan. Entonces le leo lo que vio. Dice que al que hablaba con él, entonces él dio la media vuelta y vio 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas,
y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Amén. Eso fue lo que vio Juan. ¿Está por ahí la imagen? Ahí está la imagen. ¿Sí se puede agrandar un poquito, no? ¿Queda así? Vamos a detallarla. ¿Qué lo acompaña a la imagen de Jesús? ¿7 qué? ¿No los oigo? ¿Qué lleva en su mano derecha? ¿Sí vieron lo que estaba arriba de su mano derecha? 7 estrellas. ¿Cómo era su rostro? Como el sol. ¿Y sus ojos? Como llama de fuego. ¿Y qué había en su boca? ¿Ya la vieron? ¿Y de qué estaba ceñido? Dorado. ¿Qué es todo esto? Veámoslo juntos. Sus vestiduras hasta sus pies es su sacerdocio. De lo que está ceñido es su realeza. Jesús es sacerdote y es rey. Sus ojos como llama de fuego es la omnisciencia, que todo lo ve, que todo lo sabe. Asimismo es su providencia de ver antes de que las cosas sucedan. Su cabello no aparece, pero en la lana, blanco, como el anciano de días que nos habla el profeta Isaías. En su boca había una espada, dice. Amén. ¿Cómo? Una espada en su boca. ¿Qué está haciendo? Sin quitar la imagen, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la espada, la palabra de Dios, poderosa. Amén. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Si alguien en el universo está firme, se llama Jesús. Culturas y poderes vienen, se consolidan, se tambalean y caen. Artistas que ahorita están en la cima, mañana estarán en el olvido y nadie se acordará de ellos. Así que disfruten su momento. Pero el que vive por los siglos de los siglos, el que permanece para siempre, se llama Jesús. Y con Él yo quiero estar. Amén. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Nos quedamos cortos con esa imagen. ¿Has visto el sol a las 12 del día? No lo anden haciendo porque se van a quedar ciegos. Intenso. Y eso es Biblia. Malaquías 4:2 dice el profeta: mas a ustedes los que teméis mi nombre, dice Dios, nacerá el sol de justicia. ¿Cómo se llama el sol de justicia? Jesús. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos ahí con la imagen y seguimos leyendo para concluir. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Si nosotros aquí orando no nos podemos levantar, ¿verdad, Esthercita? Imagínense esa visión, esa presencia. Dice que Juan cayó como muerto a esos pies, a esos pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Él es qué? Que en las palabras griegas son muy buenos alumnos tengo. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
¿Las llaves de qué? El Hades aquí es Seol, el Hades aquí es sepulcro. Hoy por hoy se hace famosa un ídolo, la muerte. Y los que se encomiendan a ellas es para que los libre y se los lleva primero. No, no te encomiendes a la muerte, encomiéndate al que tiene las llaves de la muerte, porque la venció. Dale tu alabanza al Rey. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Eso es Apocalipsis. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, ahí están. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Dice ahí que los candeleros son las iglesias y las estrellas, sus mensajeros. Ángelos en griego, mensajero, pero se aplica a pastor. Él me tiene en la diestra de su mano y Él te conoce. Iglesia Canésna te conoce, y este mensaje de Apocalipsis es para ti. Ponte de pie. Comienza a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Quiero escucharte orar. Te adoramos, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Apocalipsis. Nos apasiona. Normaremos nuestro presente en base al futuro, porque esta leve tribulación no se compara a la gloria venidera. Por eso te adoramos, Dios. Por eso te bendecimos. Por eso perseveramos. Pues aquí lo dices en Apocalipsis, como lo dijiste tú, Jesús, en el Evangelio de Mateo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Como lo dijiste a las 7 iglesias de Asia Menor, como lo dices a nosotros, Canésna: al que venciere. Aquí estamos, Dios, al pie del cañón, en pie de lucha, dándote la gloria a ti, Rey, dándote la alabanza. Gracias por esta revelación que ponemos, Señor, en nuestro corazón, que tenemos en nuestra mano, Señor, tan al alcance. Somos bienaventurados porque la hemos leído, la hemos oído y la hemos puesto en práctica, y la seguiremos haciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.